A continuación es la segunda moción, es la número 27, subsiguiente a la interpelación número 63, instando a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas en materia de educación inclusiva, a la que se ha formulado una enmienda de modificación y supresión presentada por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura. El proponente de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista, dispone para su defensa de un tiempo de 10 minutos y tiene la palabra la señora Fernández Gómez. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señorías, como saben, la escuela es el primer lugar de convivencia de nuestros hijos e hijas, es el primer espacio que comparten con su grupo de iguales y por eso la escuela es el lugar donde todos aprendemos de todos. Y debe ser un lugar seguro, donde se respete la diversidad, donde se reconozcan las necesidades, donde se alimenten las capacidades y el espíritu de superación. Una escuela convencida de que no se trata de adaptación, sino de inclusión. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Socialista traemos hoy esta moción con el firme propósito de mejorar nuestro sistema educativo. Lo hacemos por responsabilidad, pero sobre todo porque consideramos que debemos ser propositivos, ya que la educación pública extremeña es un reto de gran magnitud. Debemos contribuir proponiendo medidas muy concretas porque, como ya hablamos en la interpelación, la educación o es inclusiva o no será. No solo se trata de garantizar un derecho, sino además de reforzarlo y continuar implementando medidas que mejoren la calidad educativa en Extremadura. Para ello, en la propuesta que hemos presentado, deseamos que se establezcan medidas contra el absentismo escolar. Las unidades de apoyo y acompañamiento para el alumnado vulnerable y sus familias, que se crearon a través del programa Transita Plus, han sido muy efectivas en la prevención del absentismo escolar, como se ha demostrado. Era uno de los programas de cooperación territorial que surgieron con motivo de la pandemia, para que después de un confinamiento por una pandemia mundial, el alumnado vulnerable susceptible de poder abandonar la escuela tuviese un recurso público que lo frenase. No es un programa cualquiera. Surge de un momento de crisis sanitaria, pero esas unidades de apoyo y acompañamiento han funcionado y han funcionado bien. Por eso creemos que el sistema educativo extremeño debe absorberlas, debe garantizar medidas contra el absentismo escolar temprano. Actualmente no existe ninguna medida para paliar el absentismo en nuestra comunidad autónoma. La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha dicho en sede parlamentaria en más de una ocasión que un solo caso es mucho. Yo estoy de acuerdo, señora consejera. Por eso confiamos en que apoyen esta moción, porque los casos de absentismo escolar en Extremadura son más de uno y, por tanto, no son muchos, son muchísimos. Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que si las medidas funcionan, si se crean programas o si se reciben fondos para crearlos, deben ser absorbidas por el sistema extremeño. Hacer una apuesta decidida por implementar medidas contra el absentismo escolar significa tener un proyecto y trabajar por él, creer en él y querer solucionar un problema. Es cuestión de voluntad política y significa reforzar el derecho a la educación, al igual que ha sucedido con la subsede para el trastorno del espectro autista. Estas subsedes se crearon las tres a través del programa Initia 21, otro programa de cooperación territorial, otro programa que se gestionó para mejorar y reforzar la atención del alumnado con trastorno del espectro autista. Y esa gestión de fondos se tradujo en 2022 en la creación de 3 subsedes TEA, una en Plasencia, otra en Don Benito Villanueva y otra en Zafra. Ya se lo hemos dicho, pero como ustedes siguen empeñados en anunciar que han creado 2 subsedes TEA, nosotros nos vemos en la obligación de seguir repitiéndole que ustedes no han creado esas 2 subsedes, sino que este Gobierno de la Junta de Extremadura, este Gobierno de la señora Guardiola, ha eliminado la subsede de Zafra, porque antes había 3 y ahora hay 2. Por eso solicitamos también a través de esta moción que se recupere esa tercera subsede que ya estaba creada, que han suprimido y que estaba en Zafra. Porque además no solamente se trata de que la hayan suprimido, sino que sobrecargan al equipo de Badajoz, que tiene que absorber todas las funciones y la atención al alumnado que antes se realizaba desde Zafra. Les rogamos que lo reconsideren por el bienestar del alumnado, de sus familias, de los docentes y de los especialistas. Señorías, cuando hablamos de calidad educativa,
hablamos de calidad educativa como un concepto muy amplio que abarca diferentes aristas del plano educativo. Pero garantizar esa calidad está relacionada directamente con el bienestar. El bienestar del alumnado promueve un mejor aprendizaje, el bienestar de los docentes promueve una mayor implicación y el bienestar de los proyectos educativos implica, además, una dotación suficiente de los programas que se desarrollan. Porque, claro, no es lo mismo desarrollar un programa educativo para alumnado vulnerable con 1.000 euros que con 600. Y ustedes han recibido fondos para desarrollar el programa PROA Plus del Fondo Social Europeo y desde el Ministerio de Educación les han dicho que ese dinero tenía que destinarse a 100 centros educativos. Ustedes hicieron un anuncio que iban a destinarlo a 120 centros. Y aquí, en sede parlamentaria, yo le pregunté a la señora Baquera si esos 20 centros se iban a asumir con el presupuesto de la comunidad autónoma o si se repartiría el dinero que han recibido para el PROA Plus entre esos 120 centros. Pero no me contestó. Y es un ejercicio matemático muy sencillo. No es lo mismo dividir un fondo entre 100 centros que entre 120. Como en el proyecto de presupuesto de 2025 no hay ninguna partida de fondos de la comunidad autónoma para ampliar el programa a 20 centros más, eso significa que van a infradotar a 120 centros para desarrollar el programa PROA Plus. Ustedes anunciaron que van a llegar a 120 centros, pero no dicen que no van a invertir para que todos puedan desarrollar el programa completamente. Infradotar a los centros para desarrollar un programa solo puede redundar en disminuir la calidad educativa. Y esas decisiones de la Junta de Extremadura en educación están disminuyendo la calidad de la educación pública, como disminuye la calidad de los docentes haciendo solo contratos a media jornada para desarrollar proyectos, igual que disminuye la calidad educativa cuando disminuyen las inversiones en los centros educativos de infantil, de primaria, de secundaria o de educación especial, igual que disminuye la calidad educativa cuando no apuestan por el impulso a la escolarización de 0 a 3 años o la disminuyen cuando rechazan fondos del Gobierno de España para crear más plazas públicas y gratuitas en la primera etapa de educación infantil. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos presentando hoy esta moción. Les rogamos que recapaciten, que piensen en lo que les estamos pidiendo. No es una locura asumir estas mejoras y retomar lo que se estaba haciendo, aunque viniese de un Gobierno socialista, también es una opción. Si no lo hacen, es porque la Junta de Extremadura tiene otro modelo, aunque ahora estén lanzando ese mensaje de que la educación no es política. Y nosotros les queremos decir que sí lo es, la educación es política. La educación es política pura y dura. Por eso es fundamental tener claro el modelo de educación que queremos. Ustedes siempre exponen que uno de los pilares de su modelo educativo es la libertad de elección de centro. Nosotros les decimos que la libertad de centro segrega al alumnado. Y, señorías, las aulas deben ser el reflejo de la sociedad en la que vivimos, una sociedad plural. Debe dar lugar a aulas plurales, donde encontramos la composición social de todo el territorio extremeño. La libertad de elección, y quiero recordar que solamente puede elegir quien tiene más de 2 opciones, fomenta que dentro de las aulas encontremos un alumnado que no refleja la composición social. Aulas donde no está representada nuestra sociedad al completo, aulas donde todavía no encontramos el modelo de educación inclusiva por el que queremos apostar. Y eso favorece la creación de centros estratificados. Y lo saben muy bien los docentes, señorías, porque cuando eligen destino saben que hay centros y centros. Y eso no lo podemos permitir. Por eso proponemos una medida que ya estaba sobre la mesa con el anterior Gobierno socialista y en la modificación de los criterios de escolarización, para que nuestras aulas se parezcan más a la sociedad que tenemos, una plural, con diferentes niveles socioeconómicos, donde no importen las etnias, ni la religión, ni el origen, ni el rendimiento académico, ni la diversidad o la discapacidad. Hay que reconocer la sociedad que tenemos y reflejarla en nuestros centros educativos, porque aprendemos más de la diferencia, aprendemos mucho más de la diferencia. Y en esa escuela inclusiva, donde aprendemos de la diferencia, el acoso escolar puede que comience a disiparse. Pero hasta llegar a ese punto, desde el Grupo Parlamentario Socialista pedimos además que se actualice el protocolo contra el acoso escolar y que se refleje en él distintas sensibilidades y se visibilicen explícitamente los alumnos y alumnas que tienen más probabilidad de sufrir acoso escolar,
Por eso instamos a la Junta de Extremadura a mantener y ampliar las unidades de apoyo y acompañamiento contra el absentismo escolar a través de un programa propio de la Junta de Extremadura similar al Transita Plus, impulsar la universalización de la etapa educativa del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años a través de la creación de plazas públicas y gratuitas, teniendo como prioridad los entornos rurales y las zonas urbanas más vulnerables para garantizar la detección temprana de necesidades educativas de todo el alumnado extremeño a través de los equipos de atención temprana de la Junta de Extremadura. Asegurar partidas presupuestarias que garanticen una dotación suficiente e igualitaria a los 120 centros en los que se desarrolla el programa PROA Plus del Fondo Social Europeo durante el curso escolar 2024-2025. Actualizar el documento de orientaciones educativas para el plan de actuación en relación con las alteraciones de la convivencia por acoso escolar en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, incluyendo medidas urgentes de actuación. Reabrir la subsede para el trastorno del espectro autista en Zafra y vertebrar un sistema educativo que no segregue a través de la modificación de los criterios de escolarización. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Para la defensa de su enmienda tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, el señor García García, por un tiempo de 5 minutos. Buenos días. Gracias, señora vicepresidenta. Buenos días, señorías. Hoy venía yo tranquilo, pausado, y el debate va yendo por mal camino. Va yendo por mal camino, a ver cómo acabamos del todo hoy. Señora Fernández, ¿nos va a aprobar la enmienda? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿No? No me contesta. Pues le digo que iba muy bien con el discurso que llevaba, muy bien hasta el minuto 2, cuando ya empezó a hablar de la libertad de elección de los centros. Hasta ahí iba perfectamente, desde nuestro punto de vista. He dicho ya, nuestro grupo hemos dicho, que la educación es esencial para la sociedad y para los ciudadanos, para los niños, para los adolescentes y para los adultos. Y más aún la educación inclusiva, más aún la educación para las personas que necesitan más atención en diversos aspectos. Nosotros le hemos presentado una enmienda que tiene 3 puntos fundamentales, que no son importantes, que entiendo que no son importantes porque son inclusivos, incluyen a todo el mundo. En el punto 2 le hemos hecho una enmienda en donde pone impulsar la universalización de la etapa educativa del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años a través de la creación de plazas, ustedes ponen públicas y gratuitas. Nosotros queremos ponerlas gratuitas, que incluya a todos los niños, a todos, no queremos segregar a los que vayan a la pública y a los que no vayan a la pública. Eso es una propuesta inclusiva, señora Fernández. En el punto 4 pone actualizar el documento de orientación educativa para el plan de actuación y relación con las alteraciones de la convivencia por acoso escolar en los centros educativos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, incluyendo medidas urgentes de actuación y nuevos protocolos para aquellos alumnos que sufren acoso escolar. Y vuelven ustedes a segregar por discapacidad, trastorno diagnóstico o por diversidad de género. Solamente eso, señora Fernández. ¿A ustedes solamente les interesa eso? Los demás niños que tengan otro tipo de discapacidad no lo incluimos aquí. Por cualquier causa, señora Fernández, por cualquier causa, incluso la que ustedes proponen. Eso es inclusividad. Eso es llegar con la educación a todos. Eso no es política. Eso es hacer las cosas bien. Y finalmente, nosotros proponemos quitar el punto 6. Vertebrar el sistema educativo para garantizar medidas contra la segregación escolar eficaces como la revisión de los criterios de escolarización. El problema de segregación en las escuelas no es la libertad de elección de los centros. Nunca puede ser un problema la libertad para nada, señora Fernández. La libertad no puede ser un problema. La libertad de elección de los padres es un derecho.
La segregación viene por otras causas, vienen por barrios en donde hay una alta concentración de un sector de población que, por cierto, fueron ustedes quien cogió ese modelo y que ahora, lógicamente, esos centros tienen una mayor proporción de alumnos en etnias distintas, que sé que va por ahí, porque usted como yo estuvimos en el Congreso de la Fundación del Pueblo Gitano, pero allí hubo padres de Cáceres que dijeron que no llevaban, haciendo derecho de su libertad a sus hijos, a esos centros y los llevaban a otros que estaban más lejos. Y fueron padres de la propia etnia gitana. Yo sé que esto va por aquí, pero el problema no es, y es un problema, y lo acepto, y hay que combatirlo, pero la solución no es atacar la libertad, señora Fernández. Desde nuestro punto de vista, no es atacar la libertad. Si nos aprueban la enmienda, lógicamente, vamos a votar a favor. Si nos la votan en contra, le digo que estos 3 puntos son fundamentales, la libertad es fundamental y incluir a todos los alumnos y todas las personas es fundamental para nosotros, le vamos a votar en contra. Muchísimas gracias. Gracias, señor García. A continuación es el turno de fijación de posiciones y tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura la señora Fernández Cordero por un tiempo de 5 minutos. Disculpadme, en este momento le consulto al autor de la iniciativa si acepta o no la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vox. ¿No? Pues ahora sí, continuamos con el texto sin modificar, por tanto, y como estaba previsto y ya anteriormente anunciado, en el turno de posiciones tiene la palabra el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura y la palabra la señora Fernández Cordero por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Bueno, normalmente sale mi compañero Joaquín Macías para hablar de temas de educación, pero en esta le he pedido a ver si me podía dejar a mí que presentase nuestra posición, básicamente porque es una de las cosas que a mí más me preocupa, el tema de la educación inclusiva, y como profesional del sector, por eso soy técnico de educación, de necesidades educativas especiales, me gustaba poder intervenir para esta moción. Nos parece muy importante porque además creo que toca varios puntos y que están bastante bien hilados, como el tema del absentismo escolar, la universalización de las etapas educativas del primer ciclo de 0 a 3 años, que vaya por la pública, y esto tiene un sentido que voy a explicar luego, y, por ejemplo, el reabrir las subsedes de TEA de Zafra. Como ya digo, para mí como técnico, como persona que trabaja o ha trabajado con niños y niñas de necesidades educativas especiales, quizás no aquí en España, pero sí en Irlanda, que igualmente es lo mismo, creemos que es importante porque además aborda varios problemas. Muchas veces las cosas que decimos las personas que nos dedicamos a este sector es que si hay que poner el término inclusiva a educación es porque la educación está mal planteada o hay que reforzarla. Entendemos que la educación históricamente ha sido planteada desde un punto de vista neurotípico y eso es lo que hay que ir cambiando poco a poco, que se vayan implementando las diversas capacidades neurodivergentes que tiene todo el alumnado. Por lo tanto, entendemos que cualquier propuesta, cualquier medida para fortalecer, para mejorar la educación y que sea una educación inclusiva, de verdad la votaremos a favor porque además es una cosa que es simplemente de justicia educativa también. Es cierto que se están avanzando muchísimos pasos de aquí a hace unos años, muchas gracias sobre todo a las familias de niños y niñas con necesidades educativas especiales, a los profesionales, a los profesores y, bueno, y a todo ese abanico de administraciones públicas que poco a poco también se van motivando para cambiar y mejorar una educación que entendemos debe de ser mucho más inclusiva y que tiene que invertirse mucho más en profesionales y en medidas que simplemente hagan de nuestra educación una educación para todo el alumnado.
Al final, con esto, la educación inclusiva es algo mucho más que una metodología, es un modelo de justicia y transformación educativa. Al tener en los centros y en las escuelas y en los coles este tipo de educación inclusiva, también es una manera de acabar con el bullying, como una de las cosas que propone esta moción. Entender y hacer entender a los niños y a las niñas a la manera de ser tolerante. Por ejemplo, también que accedan los niños y las niñas a la lengua de signos. Que no solo estudien lengua de signos si hay un alumno o alumna que necesita esa lengua en clase, sino que sea una asignatura, por ejemplo, que sea accesible para todos y para todas, porque al final nos beneficia a toda la sociedad extremeña. Al final esto es una integración también necesaria de estudiantes con diversas capacidades, ¿no? Como ya he dicho antes, no todo el mundo tiene capacidades solo neurotípicas, también hay capacidades neurodivergentes y son estas las que siempre han sido más relegadas como a refuerzo o a clases extraescolares, cuando tiene que ser incluido dentro de esas escuelas. Además, es importante la atención temprana. Creemos que todo el refuerzo de atención temprana es necesaria. Intervenir en las primeras etapas de la vida permite detectar diferentes capacidades o dificultades en el desarrollo y minimizar estos efectos o adaptar el entorno y adaptar esas medidas educativas para todo el alumnado. Por eso es importante también reforzar esta universalización de la etapa educativa del primer ciclo en la educación pública. ¿Por qué? Porque es la educación pública la que tiene esos equipos multidisciplinares, la que tiene unas herramientas para reducir esas desigualdades que vivimos en esta sociedad. Y voy finalizando también con los alumnos TEA. Creemos que es tremendamente importante porque hay muchos alumnos que tienen trastorno del espectro autista y lo que se ha ido relegando muchas veces a entornos familiares o entornos de fuera del colegio. Creemos que es importante que esto se reabra, por ejemplo, la sede de Zafra y que se hagan más y que se hagan estudios de las mancomunidades que lo necesitan, porque además también tenemos que llegar a esos entornos rurales y porque seguimos teniendo niños y niñas con trastorno del espectro autista en nuestras zonas rurales también. Por lo tanto, que esa atención temprana sea reforzada para que estos niños y estas niñas tengan una educación señora Fernández, plena. ha finalizado su tiempo. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Valencia Ramos por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Buenos días, señorías. La Junta de Extremadura está cumpliendo con creces los principios de prevención, de inclusión, de normalización, tal y como reza en la Ley de Educación de Extremadura, con trabajo anticipado, planificado, organizado y pensando siempre en todas las necesidades de nuestros niños y niñas, se está trabajando en educación inclusiva como jamás se había hecho, de la mano, por supuesto, de toda la comunidad educativa y principalmente de nuestros docentes, de los que nos sentimos tremendamente orgullosos. Por desgracia, no todas las administraciones demuestran esa sensibilidad y se demostró cuando el Gobierno de España, de forma unilateral, eliminó, sin proponer ninguna alternativa, el programa Transita y cuando publicó las ordenanzas de los fondos de cooperación territorial en septiembre, cuando ya el curso había iniciado. Ya le adelanto, señora Fernández, que votaremos no a esta moción, porque todo lo que usted propone ya se realiza, no solo se realiza, sino que se ha mejorado. El programa Conectados, programa propio de la Consejería, se ha aumentado su presupuesto en casi 3 millones de euros y atenderá a 13.000 alumnos. El programa PROA Plus se desarrollará durante 4 cursos, se contratarán a más de 120 docentes, se desarrollará en más de 120 centros y además este año se ha mejorado y se ha asignado un profesional de servicios a la comunidad para centros con atención educativa preferente. Se atenderán 17 centros con casi 4 millones de euros. En los institutos se han ampliado las plantillas de orientadores. Estas 2 ampliaciones son medidas motivadas por la eliminación por parte del Gobierno de España del programa Transita. El programa incluye 30
200 docentes más de refuerzos de plantillas de los equipos de atención temprana, inversión de 1,4 millones de euros. El plan de refuerzo Orienta 21 para la mejora de la inclusión, 54 centros y más de 22.000 alumnos. Con respecto al impulso de la universalización del primer ciclo de educación infantil ya está más que impulsada. Este curso comenzamos con 2 a 3 años y a partir del 1 de septiembre será gratuita, universal y con libertad de elección de centros por parte de las familias. Vox, en su enmienda, solamente cambia la palabra públicas, con lo cual entiendo que se acercan a nuestro modelo, que hace un año también era el suyo. La Consejería de Educación está trabajando en una ley de convivencia que establecerá un nuevo marco con el que autorizar todo, incluidos los protocolos. Es curioso que después de 40 años gobernando, ahora les entren las prisas y quieran que tengamos todo actualizado para allá. En cuanto al trastorno, al alumnado con trastorno del espectro autista, no se trata, de señoría, de poner en marcha medidas y recursos. Eso, por supuesto, que es necesario. Pero lo urgentemente necesario para mejorar la respuesta educativa de los alumnos TEA es conseguir su inclusión. Y por ello nuestra consejería está trabajando en diferentes líneas estratégicas que se suman a los programas y a la dotación de personal, impulsando acciones para la sensibilización, formación y asesoramiento de la comunidad educativa para la atención del alumnado TEA. Contamos con equipos provinciales y 2 subsedes con 2 orientadores cada una en Villanueva y en Plasencia. Tranquilidad para las familias del alumnado TEA en Zafra, que estarán perfectamente atendidas con el equipo provincial y con la subsede de Villanueva. La puesta en marcha de la unidad de atención para alumnados con TEA compuestas por 3 docentes, las 35 aulas TEA y el convenio de colaboración con la Federación de Autismo de Extremadura para el desarrollo de actividades de formación y sensibilización. En cuanto a los criterios de escolarización, se están revisando y, por lo pronto, este curso ya se creó una comisión de escolarización para los alumnos de los centros de educación especial. Como pueden ver, la respuesta educativa y la sensibilidad de nuestro Gobierno hacia la inclusión es total. Señora Fernández, ¿qué opinaba usted de las políticas educativas cuando era directora de un centro educativo, cuando gobernaba el Partido Socialista y la consejera de Educación era la señora Esther Gutiérrez? ¿Le suena? Cuando los niños y los maestros eran números, cuando no se aumentaban las plantillas, cuando no se bajaba la ratio, cuando había niños que se quedaban fuera del comedor, cuando las empresas de transporte tenían pérdidas, cuando los niños de 1 a 3 años, dependiendo de dónde vivían, tenían educación gratuita o no, cuando se guardaban 500.000 euros en un cajón de becas universitarias, pero, sin embargo, los hijos de nuestros autónomos, de nuestros ganaderos, de nuestros agricultores no podían optar a esas becas, cuando la escuela rural estaba abandonada y los recursos eran mínimos, cuando solo había 3 millones de euros para libros y no 7 millones como hay ahora, cuando no se contaban y se valoraban nuestros docentes y nos obligaban a permanecer por las tardes en los colegios, cuando se rieron de nosotros y fuimos los únicos de España a los que se nos negó la subida salarial. Podría seguir, porque ustedes estaban en esos colegios, pero yo también. Puedo entender que usted defienda un modelo educativo diferente al nuestro, pero negar lo evidente es mentir, señora Fernández, al pueblo extremeño. Ahora que usted forma parte de la Ejecutiva Federal, entiendo que busca un titular fácil, pero, señora Fernández, con la educación no, porque detrás de esas políticas educativas está una consejería formada por docentes que están trabajando de la mano de toda la comunidad educativa, al pie de las aulas, dando lo mejor para que el sistema educativo extremeño tenga lo que los extremeños se merecen. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Valencia. Cierra el autor de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Fernández Gómez, por un tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Muchas gracias por el tono, señorías. Señora Fernández, muchas gracias por su apoyo. Le agradezco su implicación y la exposición que usted ha realizado hoy aquí. Señor García, que a usted le gustase mi discurso a mí me preocupa. Entiendo que a usted también le debería preocupar que le gustase un discurso socialista. Mire, quiero explicarle por qué no hemos aceptado la enmienda. Quiero explicárselo. Cuando el Gobierno de la señora Guardiola anunció que ofrecería ayudas a través de la Secretaría General de Igualdad para las familias, el cheque de 200 euros, ustedes formaban parte del Gobierno. Por eso, señora Valencia, les gusta su modelo, porque es el mismo, lo votaron con ustedes, claro. Y desde el Grupo Parlamentario Socialista le advertimos 2 cuestiones en ese momento. La primera era que ese alumnado se había expulsado del sistema educativo y la segunda era que no tendría acceso a una detección
precoz de necesidades educativas. Eso se lo advertimos cuando ustedes tomaron esa decisión. Y, como les decía, estaban ustedes en el Gobierno. Además, permitieron que se rechazaran fondos del Gobierno de España para crear más plazas públicas y gratuitas en el primer ciclo de educación infantil. Y lejos de escuchar lo que les dijimos, que yo entiendo que lo decimos los socialistas y las socialistas, pero ustedes siguieron defendiendo ese modelo de escuela infantil asistencial, que no tiene carácter educativo. Nosotros no defendemos eso, jamás defenderemos eso. En el primer acuerdo de la enmienda que ustedes registraron ayer solicitan que el impulso a la escolarización se realice a través de plazas gratuitas, pero no públicas. Es decir, se reafirman en ese modelo de ayudas del Partido Popular, pero no garantizan a ese alumnado, siguen sin garantizar a ese alumnado una atención de necesidades. Esa atención está en los recursos públicos, señor García. Piénselo, piénselo. Cuando hablamos de impulso a la escolarización del primer ciclo, estamos hablando de ampliar nuestro sistema educativo extremeño, del sistema educativo público extremeño. Y nunca nos vamos a poner de acuerdo en esto, porque el modelo educativo que perseguimos los socialistas y las socialistas se asienta en romper la ley de cuna. Por eso es imposible que lleguemos a un acuerdo, señor García. Por eso defendemos la educación pública y de calidad en el medio rural y en los barrios vulnerables de las zonas urbanas. Por eso defendemos una educación pública y de calidad, lo más parecida posible a la sociedad que queremos y que tenemos. Y el segundo punto de su enmienda nos piden que cambiemos aquel alumnado que sufre acoso escolar por discapacidad, trastornos diagnosticados o por diversidad de género, por aquel alumnado que sufre acoso escolar por cualquier causa. Que ustedes quieran invisibilizar los principales motivos por los que nuestros alumnos y alumnas sufren acoso escolar demuestra que ustedes no quieren una escuela que se parezca a la sociedad a la que vivimos. Ustedes prefieren una escuela que se parezca a una sociedad que ya no existe. Una sociedad por la que ustedes sienten muchísima nostalgia y eso ya está en el pasado, señor García. Por eso no hemos podido aceptar su enmienda. Señorías, el presupuesto puede subir o bajar. La pregunta es, ¿para qué se utiliza esa subida de presupuesto? ¿Puede consolidar injusticia un presupuesto alto, el más alto de la historia? Pues sí, puede consolidar injusticia. Eliminar las becas complementarias universitarias, por ejemplo, frenar la creación de plazas públicas y gratuitas en el primer ciclo de educación infantil, eliminar el derecho a la gratuidad de los comedores escolares y aulas matinales, favorecer los entornos urbanos frente al mundo rural, discriminar a los barrios vulnerables, aumentar la segregación escolar. ¿Eso lo puede hacer el presupuesto más alto de la historia de Extremadura? Sí puede. Mucho crece el presupuesto, según ustedes, pero no devuelven, por ejemplo, la gratuidad a los comedores escolares y las aulas matinales. Mucho crece el presupuesto, pero no se reflejan las inversiones en infraestructura educativa. Mucho crece el presupuesto, pero solo consideran y consolidan injusticias. Por tanto, esperemos que ustedes reconsideren lo que hicieron el año pasado y al menos nos acepten algunas enmiendas. Ustedes sí son los que saben de esto. Mire, señora Valencia, sinceramente, tiene usted una preocupación muy grande esta semana por donde estoy o donde no estoy. Es la segunda vez que usted lo menciona aquí en la Cámara. Si usted quiere saber dónde estoy, podría haber venido conmigo perfectamente. No hubiéramos tenido ningún problema. Yo sé que tiene mucha curiosidad por saber cómo se produce un proceso democrático dentro de un partido. Porque, claro, su partido lleva ya 9 años, sí, señora Valencia, 9 años sin convocar un congreso. Si usted quiere saber cómo funciona un partido democrático, se ha confundido de bancada, señora Valencia. Exactamente. Señorías, ustedes no saben gobernar, no saben gestionar y no creen en la educación como un derecho. El Grupo Parlamentario Socialista seguirá trabajando porque somos la única alternativa real a esta Junta de Extremadura, que es un despropósito. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. La tercera... Un poco de silencio. Vamos a pasar y a continuar con la siguiente moción, que es la número 28.